de esta, de esta lección, que es el lenguaje figurado número 2, acerca de el tema de en hermenéutica el día de hoy. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues iniciamos la lección 7 y dice que en el lenguaje figurado hay muchas figuras del lenguaje que entendemos, pero es bueno enumerarlos y ver su uso para poder entender y discernir las escrituras. Bien. Dice, número 1, la prosopopeya es una figura que personifica cosas inanimadas, atribuyéndolas a acciones o hechos de las personas. Vamos al libro de Corintios 15:55, donde Pablo dice, textualmente dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pero vamos a leerlo para entender bien acerca de este lenguaje figurado que es la prosopopeya. Es Corintios 15:55. Alguien que quiera compartirlo, solamente diga amén y puede. Amén. Amén. Adelante, hermana. Dice así, ¿dónde Siervo de está? Dios, 15:55. Ajá. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así es. Entonces, aquí hace atribución de una manera figurada con esta prosopopeya en cuanto a decir o exaltar o decir dónde está, oh muerte, tu aguijón. Está dando un lenguaje figurado a la muerte misma. ¿Dónde está? ¿Y dónde está tu aguijón? ¿Sí? Y luego dice en 1 Pedro 4:8, vamos a 1 Pedro 4:8. Pedro, capítulo 4, versículo 8, nos dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué está diciendo acerca del amor? Que cubrirá multitud de pecados. Dice, el amor cubre una multitud. Es en manera figurada como el amor mismo puede cubrir esa multitud de pecados. Si dice la palabra, si hay amor, hay todo, ¿ah? O sea, el que no tiene amor realmente no tiene nada, aunque puede sonar cualquier cosa como címbalos, pero si no hay amor, en realidad no está diciendo nada. Y aquí dice, el amor cubre multitud de pecados, de manera figurada, y vamos, dice, ejemplos de prosopopeya, dice, tiempo después, el invierno tocó a su puerta, dice, en la segunda, tiempo después, dice, el invierno toca a la puerta. ¿Qué hace? Algo inanimado y se toca a la puerta. Quiere decir que llega el invierno o llega la vejez. Si nos fuéramos al libro de Eclesiastés, entonces veríamos ahí ese lenguaje figurado donde dice, el invierno tocó a su puerta. Cuando llegamos a un tiempo de edad adulta, entonces está dando una manera figurada de el invierno. Empieza en el año con la primavera, con el verano, con el otoño y después, al final, el invierno. ¿Ah? Dice, el banco me extraña cuando no voy. ¿Realmente el banco me extrañará o la silla cuando no estoy sentada sobre ella? No, pero es una forma de decir que estoy dejando vacío un espacio donde yo debería de estar. ¿Sí? Dice, esa noche el viento susurraba a su oído. Realmente el viento susurra a nuestro oído. Solamente sentimos el viento y la brisa, pero
narramos o creemos o pensamos o podemos decir que él estaba susurrando a nuestro oído, ¿verdad? El que sí habla a nuestro oído es Dios. Él sí, es audible su voz cuando nos habla. Entonces, ahí debemos tener especial atención en escuchar su voz. Dice, en otoño los árboles se desnudan de su follaje. En realidad, el viento aquí es el que se encarga de bajar y desnudar el follaje de los árboles. No se desnuda solo, pero es un sentido figurado de hablar acerca de cómo cambia y cómo un árbol que está lleno de follaje después se va cayendo y se va desnudando, ¿sí? Por el tiempo. Los violines lloraban mientras tosía el tambor. En realidad los violines asemejan un llanto, pero no están llorando, están clamando una melodía o unos acordes de acuerdo a cómo el que lo está operando, que el que lo está tocando, mueve sus dedos y saca esa melodía. Dice, el viento son algunos ejemplos de cómo cosas inanimadas, en algunos casos, los colocamos como un ejemplo, como algo que sucede, pero de manera simbólica. Dice, el viento susurraba sin descanso y el reloj cantó la hora. Quiere decir, ¿cuándo? Sonó. Por ejemplo, cuando ponemos alguna alarma para levantarnos, el reloj dice, canta la hora, susurra o canta la hora. ¿Ah? Se oye el sonido, cambia. Bien, aquí vamos al siguiente, el número 2, la ironía. Dice, es una figura que expresa opuesto de lo que quiere decir. Pablo habló de los falsos maestros como grandes apóstoles. Estaba hablando de manera irónica sobre aquellos que se visten de ovejas y son lobos rapaces. Dice, de falsos maestros como grandes apóstoles. Los hay en nuestro tiempo, aquellos que se autonombran apóstoles y en realidad son falsos, ¿sí? Que dicen que tienen o que han recibido palabra de Dios y en realidad trastocan la palabra. Lo vemos 2 Corintios 11, 5 y 13. Versículo 5 y 13. En 2 Corintios. 11, 5, 3. Dice la palabra en el versículo 5. Dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y en el número 13 dice, porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Aquí la ironía es una figura expresiva que dice lo opuesto a lo que se está manifestando, a lo que se está diciendo. Vamos al libro de Primera Reyes 18-27. Vemos en Primera de Reyes 18-27. ¿Alguien que quiera compartirlo? 18-27 del libro de Reyes. Amén. ¿Alguien presencial? Amén. Adelante, hermanita Yesene. Ok. Dice en Primera Reyes 18-27, hermana. Ahorita, espera, se me fue. Ok, aquí está, dice. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, grita en alta voz, porque Dios es quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Recordamos el pasaje de Elías cuando pidió que cayera
fuego del cielo para que quemara y demostrar que quemara el holocausto que iba él a colocar. ¿Sí? Primero reacomodó el altar y después colocó y aquellos que estaban en contra de él, los que adoraban a los dioses, a Baal, les conminó a que gritaran, por eso les dice aquí, y aconteció, dice al mediodía, que Elías se burlaba de ellos. Por eso habla de una figura irónica en cuanto a la forma en que les está hablando. Se está burlando de ellos por ser falsos también. Dice, gritad en altavoz, se está refiriendo a dioses falsos. Los dioses, precisamente a los que ellos adoraban. Dice, quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Entonces, es una manera irónica de hablarles a estos sacerdotes y adoradores de Baal para que despertaran a su Dios, Dios en minúscula, no el Dios al que clamó, al que llamó Elías, y él sí respondió con fuego del cielo y consumió el holocausto, incluso el agua que había puesto alrededor fue consumida también. Y era, dice, el mediodía. Aquí lo dice, y aconteció al mediodía. ¿Sí? Muy bien, vemos en el libro de Job 12:2, nos trasladamos al libro de Job, capítulo 12, versículo 2. Dice, ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. O sea, dice, Job proclama el poder y la sabiduría de Dios. Y está a los que le están recriminando, dice, ciertamente vosotros sois su pueblo, dice, y vosotros, y con vosotros también, dice, morirá la sabiduría. ¿Sí? Una manera irónica de hablar con sus interlocutores. Vemos precisamente el libro de Reyes, 1 Reyes 18:27, dice, cuando aconteció lo que acabamos de leer, que al mediodía de Elías se burlaba de ellos, diciéndoles, gritad en alta voz, porque Dios quizá esté meditando, el Dios de ellos, no el Dios de Elías, no nuestro Dios. Dice, o tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. ¿Ah? Bien. Vamos, dice, un ejemplo de ironía. Nunca me he sentido mejor. O sea, aquí la ironía radicaría en que en realidad no nos encontramos, nos sentimos mal por algo. O sea, irónicamente nos burlamos de esa enfermedad o de lo que estemos sintiendo y hablamos de manera contraria a lo que sentimos, ya sea para bien o para mal, pero lo hablamos de esa manera, irónicamente. Dice, la cita fue todo un éxito, cuando el encuentro en realidad fue mal, ¿sí? Entonces, a veces podemos preguntarle a alguien que nos encontramos en la calle, ¿cómo estás? Y puede decirnos, muy bien, cuando en realidad estamos viendo su semblante, una realidad muy diferente, ¿no? Un ejemplo. Dice, se trata de dar a entender lo contrario a lo que se está expresando. Bien, como lo vimos ahorita, precisamente en ese pasaje de Elías, profeta Elías, dice, dice, ir acompañado de gestos faciales o corporales para dar mayor significado y facilitar su entendimiento. ¿Sí? Puede tener expresiones corporales, manos, cara, nuestro cuerpo, para expresar y darle énfasis y un mayor significado y facilitar que entiendan, ya sea que nos sintamos bien o nos sintamos mal, o nos esté yendo bien o todo lo contrario.
¿sí? Dice, en el caso de la escritura podría ir acompañado de signos de exclamación, ¿sí? Es necesario ajustar los signos de interrogación o de exclamación, sobre todo, para darle un énfasis a cierta frase o palabra, ¿sí? O declaración. Dice, por ejemplo, para diferenciarla y hacerla notar. Cuando decimos un Dios te bendiga, de nuestra boca, literalmente, le estamos poniendo ese énfasis de nuestro corazón. Un Dios te bendiga, ¿no? Pero cuando lo escribimos, habremos de añadirle eso que vamos al siguiente punto. Dice la alegoría. Dice, ¿qué es la alegoría? Es una figura retórica. Dice que generalmente consta de varias metáforas. La metáfora es algo comparativo, ¿sí? Algo que compara. Dice, eh, unidas representando cada una de ellas realidades correspondientes, Jesús dijo, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá siempre. Vamos al libro de Juan 6, 51 al 65. El libro de San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 65. Bien. ¿Alguien comparte? Aquí presencial. ¿Alguien que quiera compartir el pasaje? Amén. Adelante. Carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece y vive en él. Como me dio el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así mismo lo que come, él también vivirá. Este es el pan que descendió del cielo, no como pues los padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaúm. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os sorprende? Pues que, si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba con él, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían dado. Y dije, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Amén. Entonces aquí en este pasaje vemos cada una de las palabras que está mencionando Jesús. Aquellos que dudan y dando una categoría acerca de quién es Él, ¿sí? Haciendo una figura retórica precisamente, comparando quién es Él y dándoles a entender a través de esto qué significa o qué significa su permanencia en la tierra en ese momento aquí. Por eso les dice aquí en el 51, dice, yo soy el pan vivo descendido, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Se refiere a creer en él. Si alguien cree, está comiendo de ese pan. Dice, yo les daré de mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dice, yo daré por la vida del mundo. Dice, entonces los judíos, entre ellos mismos, dice, contendían diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? No entendían, porque sabemos que lo que es en el espíritu lo entienden las gentes en el espíritu, espiritualmente, pero los que no, los que
radica en ellos la carne, no lo entienden. Ellos estaban así, no lo entendían. ¿Sí? El que come mi carne, dice, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Habla solamente acerca de la verdad y la realidad acerca de él. ¿Sí? Y dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá. Son una retórica de lo que significaba él en ese tiempo y lo que iba a hacer y lo que estaba haciendo ya. De hecho, desde el momento en que se convirtió en carne, esa era la disposición y la disponibilidad que debía tener para, dice, dar su vida y dar su sangre por el mundo. ¿Sí? Bien, vamos. La sal, dice la sal de la tierra. Mateo 5, 13, 16. Este es un ejemplo también de una alegoría. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué es lo que hace la sal? Le da sabor diferente cuando la utilizamos en los alimentos. ¿Qué es lo que hace la sal también? Hace perecederos los alimentos para que no se echen a perder. ¿Qué hace la sal? En una herida sana también la herida. Pero dice, ¿con qué será salada? Dice, si la sal se desvaneciere, entonces no servirá más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y si Jesús ha declarado que nosotros somos sal en esta tierra, nos corresponde ser ese sabor diferente en cuanto a nuestra manera de actuar, nuestra manera de hacer, nuestra manera de hablar, y todo lo que hagamos tiene que tener esa, vamos, ¿cómo podríamos llamarle? Esa capacidad que tiene el azar para cambiar el sabor de lo que normalmente o comúnmente el mundo da o ofrece, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ese sabor diferente con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar y con nuestra forma de hablar. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo hacemos para que se manifieste ese sabor diferente a través de nuestras vidas? Que alguien note precisamente que la forma en que tú te comportas, tú haces, tú dices, tú compartes, le da un sabor diferente a lo que comúnmente se escucha, se ve y se hace en el mundo. Bien. Vamos al número 4. La fábula, dice, es una alegoría histórica, poco usada en la escritura, en la cual un hecho o alguna circunstancia se expone en forma de narración. Es que... ok, sí. Gracias. Dice, en la cual un hecho o alguna circunstancia se expone en forma de narración mediante la personificación de cosas o animales. Hay algunas fábulas que hemos escuchado en el mundo, pero vamos a ver qué nos dice Segunda de Reyes 14:9.
el libro de Segunda de Reyes, catorce nueve. Nos dice 14:9 el Segundo de Reyes. Dice, y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da a tu hija por mujer y a mi hijo, y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Aquí está hablando de manera también alegórica, una forma de escritura en la cual, a manera de fábula, está dando explicación sobre un acontecimiento. ¿Sí? Sobre un acontecimiento. Porque dice, y Joás, el rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano envió a decir, un cardo es una planta, envió a decir al cedro, que es un árbol de madera preciosa, el que está en el Líbano, da a tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. ¿Qué querría decir aquí? Que las fieras hollaron o pisotearon al cardo de manera figurativa. ¿Sí? Un ejemplo de una fábula es, por ejemplo, de aquel niño que iba con su padre y iban en un animal, en un burro, y entonces, andando en el camino, se encuentran a alguien que, que llevaba una bicicleta, iba acompañado de su hijo y la bicicleta la llevaban rodando sin usarla. Y entonces dicen, ¿cómo es posible que lleven esa bicicleta rodando y no la usen? Y después encuentran otro pareja en el camino que llevan una carreta, pero van jalando la carreta en lugar de usarla. Entonces, ¿qué es lo que expresa? Le dice, ¿cómo es posible que lleven esa carreta sin usarla y los burros van sin esfuerzo? ¿Sí? Y llega el momento en que ellos mismos se dan cuenta que llevan a un burro y ninguno de los dos lo está aprovechando. O sea, están hablando de manera metafórica y a través de una fábula estamos entendiendo que están criticando, pero ellos mismos no están haciendo uso de lo que llevan de provisión para hacer menos largo y menos cansado el camino. Es una fábula escuchada, la comparto con ustedes para dar un énfasis precisamente a esta alegoría, que es una fábula histórica que realmente la encontramos pocas veces en la escritura, pero sí la hay y tenemos que pedir ese discernimiento para entenderla, que es lo que al final nos quiere decir. Bien, continuamos y vamos al siguiente punto. Dice en Segunda de Reyes 14:9, hablamos acerca de esto, lo acabamos de leer y vamos al siguiente, el enigma, la número 5, habla del enigma. Dice, es también un tipo de alegoría, pero su solución es difícil y abstrusa. Dice, Sansón propuso un enigma a los filisteos. Recordamos en el libro de Jueces 14:14 cómo pone Sansón un enigma para que sea, para que lleven la respuesta y en respuesta a eso él va a dar algo a cambio. Vamos al libro de Jueces 14:14. Libro de Jueces. Dice,
en el libro de Jueces 14, entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararme el enigma en 3 días. No, porque se refería alegóricamente a algo que él tenía en su mente, pero ellos no. Sin embargo, si leemos en la continuación del capítulo 14, 15, 16, 17, nos vamos a dar cuenta que sí resuelven el enigma, pero porque la mujer de él les da el resultado de esta pregunta. Dice, el 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos ni a ti ni a tu casa de tu padre. Dice, ¿nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y dice, y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma. Dice, que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí, que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo habría de declarar a ti. Entonces dice, adelante, dice, y ella lloró y en presencia de él, dice, los 7 días que ellos tuvieron banquete, más el 7º día él se lo declaró, porque le presionaba y ella lo declaró los hijos de su pueblo. Dice, al 7º día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león. Y él le respondió, eso fue cuando él mató al león, recordamos, y después hubo las abejas dentro de ese cadáver, hicieron un panal y después él tomó de esa miel. Por eso hablaba acerca de esto. Él ya lo había vivido. Y ese era un enigma que había puesto para los filisteos, que no hubiesen podido contestar si la mujer de Sansón no lo convence de darles la respuesta de ese enigma a ella. Y ella se los propuso a ellos para que lo pudieran decir. ¿Sí? Bien. Entonces, ese es un enigma y es un tipo de lenguaje alegórico que habla acerca de algo de manera muy, dice, abstrusa, muy rebuscada, muy complicada para poderlo discernir o contestar. Y eso así como lo propuso Sansón. Bien, vamos. El tipo de una clase de metáfora que no consiste meramente en palabras, dice, sino en hechos. Es la número 6. Sino en hechos, personas u objetos que designan semejantes hechos, personas u objetos en el porvenir. Aquí Pablo, por ejemplo, en Romanos 5, 14 y en 1 Corintios 5, 7 nos habla acerca de una metáfora que consiste precisamente en este tipo de palabras, dice, sino en hechos y en personas, objetos que van a designar un hecho semejante en el porvenir. Vamos a ver en el libro de Romanos 5, 14, 1. Romanos 5, 14, 1. Bien, ¿alguien tenga Romanos 5, 14, 1? Amén. Amén. ¿Qué nos dice? Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que nos pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura
del que había de venir. Amén. Muy bien. Entonces aquí vemos en esta clase de metáfora que está hablando precisamente del primer Adán. Adán, el que cometió la transgresión y el pecado, ¿sí? Y dice, no obstante, dice, reinó la muerte. ¿Por qué? Porque vino la muerte por el pecado. Dice, desde Adán hasta Moisés. Dice, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, que quiere decir que aún los que no pecaron en como Adán, heredaron o heredamos el pecado desde Adán. Dice, el cual es figura del que habrá de venir. O sea, Adán y Jesús son figura. Uno transgrediendo y pecando y heredando pecado y muerte. Y Jesús vino precisamente con el nuevo pacto a abolir precisamente esa situación, a quitar precisamente el poder que se le había dado a Satanás porque Adán lo había dejado. Al pecar, lo que tenía por heredad primero Adán le fue otorgado a Satanás, que es el dominio sobre la tierra. ¿Y qué pasó? Entonces Jesús, en su obra en la cruz, vino a abolir todo eso con un nuevo pacto, con el pacto del derramamiento de su sangre. ¿Sí? Y muriendo y también resucitando al tercer día. Entonces nos trajo esa salvación por la gracia y por la misericordia de Dios, porque ya tenía un plan preparado. Dice Adán como tipo, prefigurado en el segundo Adán, que fue Jesucristo. Y vamos a ver en el libro de 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué nos dice aquí la Escritura en esta alegoría? En esta figuración dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seamos una nueva masa, sin levadura, porque sabemos que aún una pequeña cantidad de levadura leuda toda la masa. Habla del pecado, la levadura es el pecado. ¿Sí? Y dice, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ahora nuestra Pascua es Cristo, nuestra libertad es en Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Ya fue sacrificado. En esta alegoría nos entendemos perfectamente bien cómo Adán dejó esa herencia de pecado y muerte y Cristo Jesús vino a quitar todo y hacernos una nueva criatura, esa nueva masa de la que habla, que no tiene levadura, porque aun siendo pequeña la cantidad, puede leudar toda la masa, puede contaminarnos, aun siendo, podríamos decir, poco. No, para Dios, para Jesucristo no hay poco pecado, es pecado. ¿Sí? Bien, continuamos. El tipo dice, Romanos 5:14, lo que acabamos de leer, y 1 Corintios 5:7, acerca de este tipo de metáfora que consiste precisamente en palabras, sino en hechos, en personas que designan, dice,
de manera semejante a lo que está por venir. En este caso, la figura de Adán y Cristo, la figura del pecado y la levadura, de la masa que con poca levadura se contamina, se leuda. Bien, aquí también tenemos un pasaje más, en 1 Corintios 15, 45 al 49. Ya estamos en el libro, dice, vamos al capítulo 15, versículo 45 al 49. ¿Alguien que lo quiera compartir de los que están conectados en línea? Capítulo 15, 45 al 49. Amén. Amén. Dice, así también está esto. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Amén. Es claro, la Biblia, lo hemos dicho, se explica a sí misma. Y esto es clarísimo en cuanto al pasaje que estamos leyendo. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, como alma viviente, dado por Dios, espíritu para vivir. Dice, Adán, espíritu, después el poster Adán, espíritu vivificante, que es Jesús, que vivifica, que trae vida y vida en abundancia. Más, dice, lo espiritual no es primero, sino lo animal. Está hablando de la carne. Dice, el primer hombre es el de la tierra, terrenal. Del polvo fue tomado y fue hecho y hubo soplo de vida sobre él para que viviera. Dice, el segundo hombre, que es el Señor del cielo, habla del verbo que se hizo hombre, Jesucristo. Dice, ¿cuál el terrenal? Dice, tales también los terrenales y cuál el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, dice, traeremos también la imagen del celestial. Habla en esta forma, en este tipo, en una forma metafórica, comparando al Adán primero con el Adán segundo. Más sin embargo, haciendo una diferencia entre lo espiritual y lo carnal, entre el primero y el segundo hombre, el Señor del cielo, que es Jesús. ¿Verdad? Bien, se explica a sí misma. La palabra se explica a sí misma. Está claro. Cuando leemos este pasaje, ¿a quién se refiere? Bien, el símbolo, dice, es una especie de tipo por el cual se representa alguna cosa, algún hecho por medio de otra cosa o hecho familiar que se considera a propósito para servir de semejanza o representación. Dice, por ejemplo, el león se considera el rey de los animales y en las escrituras la majestad se viene representando con un león. Cuando leemos o cuando hacemos alabanza al león de Judá, ¿sí? Reconociendo quién es el león de Judá. Estamos haciendo precisamente algo simbólico de ese animal como el rey. ¿Y quién es para nosotros el rey? Jesucristo, el rey de reyes y el señor de señores. ¿Sí? Entonces, hablamos aquí, por ejemplo, y nos vamos rápidamente a Apocalipsis 5:5. Apocalipsis 5:5. Se lo leo, mis amados. Dice,
Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Se refiere a Jesús, quien le ha sido entregada toda potestad y tiene precisamente la autoridad para desatar esos 7 sellos de los que habla la palabra aquí. El león de la tribu de Judá. De la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque su descendencia es desde el rey David hasta el nacimiento de Jesús. Y habla precisamente de un rey. El rey de la tribu de Judá, el león de Judá. Bien, dice una parábola. Vamos casi concluyendo. Dice, es una especie de alegoría presentada bajo la forma de una narración, relatando hechos naturales o acontecimientos posibles, siempre con el objeto de declarar o ilustrar una o varias verdades importantes. Esto lo usaba mucho el Señor Jesús durante su tiempo para poder enseñar al pueblo a través de parábolas. Algo sobre hechos naturales, como labrar la tierra, como sembrar semillas, como las zorras, sabemos que son las zorras, los pequeños animales que pueden roer y dañar lo que ya está sembrado. O sea, todos son en forma de parábola para hacer mucho más entendible una verdad o aclarar y declarar e ilustrar varias verdades importantes en la palabra. Esas son las parábolas. Y es como enseñaba Jesús. De hecho, apartó a sus discípulos para darles una mayor explicación acerca de esto. Y que ellos lo entendieran todavía aún más, porque ellos tendrían que enseñar. Los estaba preparando para declarar, para enseñar. Bien. Y vamos al eufemismo. El lenguaje, dice, figurado, en lo cual una expresión inofensiva es sustituido, dice, por una que podría ser culturalmente indelicado, o sea, delicado, ofensivo o convertido en tabú. Dice, por lo general, hacen referencias a las funciones del cuerpo, el sexo y referencias a deidad. Vamos al libro de Génesis 3:19, rápidamente. Génesis 3:19. Dice en el versículo 19 del capítulo 3. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí está haciendo referencia a que tendrá que sudar, que tendrá que cansarse, tendrá que trabajar, labrar la tierra y hacer el esfuerzo para poder llevar el pan a su boca. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere. ¿Por qué? Del polvo fue tomado y al polvo volverá. Quiere decir que morirá. La maldición, precisamente por el pecado, vino la muerte. Y vemos en el libro de Mateo 4:1. Perdón. En el libro de Génesis 4:1 también. Vamos a ver. 4:1. Sí, dice, conoció a Adán, su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Entonces ahí está haciendo a través de este lenguaje figurado una expresión de cómo, dice, conoció a Adán a su mujer Eva, dice, la cual concibió y dio a luz a Caín, por voluntad de Jehová. Vamos al libro de Mateo 21:25 y luego 27:52. Rapidito, vamos. Libro de Mateo. Mateo 21:25. Nos dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres?
Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? O sea, dando una expresión acerca de algo que tenía que ser entendido, que podría ser tomado como algo ofensivo, declarando precisamente que venía del cielo. ¿Y qué dice en el pasaje, en el 27:52? Vamos al capítulo 27:52. Digo, hablo ofensivo en la época para los judíos. Era una ofensa. De hecho, le tomaron como ofensa decir que él era Dios. Por eso dice, hace referencia a una deidad y la deidad era declarada en él, pero no le entendían y no le creían. 27:52. Vemos 27:52. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Que habla de resurrección. ¿Cuándo fue? Cuando murió Jesús. Ahí hubo esa resurrección en el tiempo en que murió Jesús. Cuando él resucitó, igual hubo apertura de sepulcros, dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Podría ser ofensivo para aquellos que no creyeron o para aquellos que no creen, pero es verdad. ¿Por qué? Porque escrito está. Y así dice en la palabra. Entonces creemos porque está escrito. Sí, aunque para otros pudiera ser ofensivo. Aunque para otros pudiera ser ofensivo. Es como cuando alguien no le da el valor al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que tiene poder y tiene autoridad también sobre nuestras vidas. No solamente es una fuerza activa, y puede resultar ofensivo para algunas personas que no creen, o para algunas que tienen una doctrina diferente, que han mal interpretado y trastocado la Biblia, lo que la palabra dice. Y si vamos a la palabra, explicado está aquí, porque ella se explica sola. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere el eufemismo. ¿Podemos ofender a alguien? Sí, con la verdad. Y la verdad está escrita. ¿Fue inspirada por Dios? Lo sabemos. Si ellos o aquellas gentes que pudieran no creer en situaciones como el Espíritu Santo, como la tercera persona, se ofenden y ellos mismos pueden declarar que la palabra fue inspirada por Dios a los hombres que fueron usados para dejarla escrita para nuestros tiempos, entonces se está contradiciendo yo, ¿verdad? Muy bien, mis amados hermanos, pues vamos a concluir este tiempo. La lección 7, el lenguaje figurado 2. Nos quedamos con la lección 8 para la próxima, tal vez con nuestro amado hermano y pastor. Damos las gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre amado, por este tiempo que tú nos has dado esta revelación acerca de las diferentes formas del lenguaje para poder entender con más claridad tu palabra, Señor. Pero entendemos algo, lo que escrito está en tu